¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Sean bienvenidos a su canal de confianza, mi nombre es Miguel. Y bueno, como pueden ver, hoy nos encontramos en una zona pues muy agradable, muy bonita. Pero vamos a hacer el inicio a una nueva sección. Una sección que se llamará Hablemos un poco de historia. En esta ocasión nos encontramos cerca del poblado de Aguatepec, al norte de Cuernavaca, donde les vamos a relatar una historia muy interesante y espero les guste demasiado. Así que bueno, vamos para allá. Y bueno, en esta ocasión hablaremos acerca de la historia del ferrocarril en el estado de Morelos. Así que nos vamos a remontar al año de 1893, cuando el presidente de aquella época, don Porfirio Díaz, inicia o comienza el proyecto de la línea ferrocarrilera interoceánica. El plan original acerca de este proyecto era conectar el puerto de Veracruz en el Golfo de México hasta el puerto de Acapulco en el Pacífico. Y sin duda el tramo de Veracruz a la Ciudad de México se construyó de una manera rápida, sin contratiempos, al igual que la conexión con balsas en el estado de Guerrero. Pero sin embargo, el objetivo de llegar al puerto de Acapulco se vio afectado por las dificultades técnicas insuperables, que fue una de ellas cruzar la Sierra Madre del Sur. Una sección importante para este proyecto fue la construcción del tramo México-Cuernavaca, siendo así que el 1 de diciembre de 1897 llegara la primera locomotora a Cuernavaca. La inauguración de este proyecto fue encabezada principalmente por el presidente don Porfirio Díaz, el gobernador de Morelos, el coronel don Manuel Alarcón, el secretario de Comunicaciones y el contratista José M. Hampton. Dentro del estado existen dos estaciones en la capital morelense. Una era la estación Cuernavaca Centro y la poco conocida, que está aquí a mis espaldas, la estación Alarcón. Y de esa hablaremos en un momento. La estación Alarcón no contaba con mucha popularidad en esos tiempos, ya que se vio opacada por la principal que estaba en Cuernavaca. Ahora es el Casino de la Selva. Pero esto no le quita importancia, ya que era sobre todo importante tanto económicamente, tanto socialmente, para los pueblos que son cercanos, como lo son Chamilpa, Ocotepec, Aguatepec, y como podemos ver, el tramo de las vías, todo lo que parte de lo que recorría. Pero lamentablemente, esta pequeña y hermosa estación de ferrocarril, después de la liquidación de los ferrocarriles nacionales de México, pues sin duda, como podemos ver, fue vandalizada. Los durmientes, porque bueno, incluso podemos ver cómo se extiende la construcción, incluso se puede ver más extensa, como cimientos de lo que era la caseta. Fue vandalizada, los durmientes y las vías robadas, y por último, pues fueron demolidas. Asimismo, las casetas donde vivían los trabajadores fueron demolidas, sin que ninguna autoridad se preocupara por conservar y salvaguardar este patrimonio edificado. Pero miren, como podemos ver, todo lo que se extendía. Y bueno amigos, nos van a comentar unas partes importantes. Estamos con el señor David Vázquez Bolaños, a sus órdenes. Y bueno, el señor David nos va a platicar un poquito acerca de cómo estaba construida y diseñada pues esta estación. Vamos a hablar de los tiempos de auge de la máquina de vapor, que era el medio de transporte de ferrocarriles nacionales de México. Aquí la estación en que estamos ahorita, que es la estación de Alarcón, así se ha denominado simplemente por años, estación de Alarcón. Aquí era una de las paradas que hacía el entonces ferrocarril de pasajeros. Aquí era una parada donde subía o bajaba gente en su trayecto de México hacia balsas. En el tiempo de auge, incluso independientemente del tren de pasajeros, lógicamente había transporte de, ¿cómo podríamos llamarle? Transporte al servicio de las factorías, que ahora son CIVAC, que concierne a todo lo que es el estado de Morelos. Tenía un medio de transporte para artículos y todo lo que concernía al comercio o industria. Con el paso del tiempo, vinieron los cambios de la máquina de vapor
a la máquina diésel, un medio de transporte ya más sofisticado, más actualizado, que como lo dice se especifica, era una máquina que trabajaba a base de diésel como combustible. Vino ese tiempo y transcurrieron varios años, estoy hablando de mis recuerdos, estoy hablando desde unos 55 años atrás a la fecha, que no tiene mucho tiempo, no tengo documentado cuándo fue que desapareció totalmente esta vía. Por cuestiones tengo entendido que ya era del costo que implicaba mantener ese trayecto de ese transporte por aquí. En la actual, y después de eso, posteriormente, desafortunadamente, desapareció todo esto que era una tradición, ver bajar el tren ferrocarril por aquí, por esta estación, rumbo, vuelvo a especificar o aclarar, hacia Balsas. Cuando desapareció, posteriormente, por órdenes gubernamentales o de ferrocarriles, no sé quién haya sido realmente, se levantaron las vías. Y por eso es que ahorita en lo que estamos es realmente un camino, ¿sí? Pero era el trayecto de la vía de México al río Balsas, ¿sí? Quedaron vestigios de todo eso, como eran las casetas, que ahora vemos aquí todo esto baldío, ¿sí? Aquí de menos había, les llamábamos casetas, eran unas casitas hechas a base de concreto, con soportes metálicos, que conformaban la estación. De este lado, a los lados, hacia el trayecto, así mirando hacia, estamos ubicados aquí en Alarcón, yo estoy hablando de rumbo a Ocotepec, a Buenavista. Todo eso estaba ocupado por casitas hechas a base de concreto y estructuras metálicas. Con el tiempo, en vez de haberse conservado toda esa tradición o todos esos vestigios que había del trayecto del ferrocarril de aquellos entonces, desgraciadamente las malas manos, así lo digo yo, así lo especifico yo, destruyeron todo ese vestigio que había. Si esto se hubiese mantenido un poquito más adelante y el gobierno, autoridades locales hubieran enfocado esto a mantenerlo como estaba, como un hecho histórico, se le hubiera dado otro uso, y yo estoy seguro que todo esto actualmente sería un pequeño parque, un parque con las construcciones edificadas, y tendría otro tipo de uso. Desafortunadamente, como ven ahorita, está baldío, está la naturaleza, pues ya tomó lo que es de ella, pero aquí en esta estación de Alarcón es donde, vuelvo a repetir, era una de las paradas del trayecto del tren de pasajeros de México hacia el río Balsas. Es algo de lo que yo les puedo describir a grandes rasgos. Pues muy bien, señor. Muchas gracias por la información. Pues sin duda es también algo importante y algo muy interesante. Espero haya servido de algo. Y bueno, amigos, sin duda la información que nos dio el señor David fue una información pues muy buena, muy fresca, como que nos ayudó a recordar cómo era esa estación hace 50 años, así que estuvo muy buena. Y también añadiendo, algo que se nos olvidó comentar, fue que en esa estación fue parte del rodaje de una película americana llamada Río Lobo, que se va a poner como por acá. Esta película es parte de los años 70 del cine de oro de Estados Unidos, con un actor pues conocido llamado John Wayne. Y bueno, así llegamos a la conclusión de este video. Espero les haya gustado, les haya entretenido, sobre todo informado, y pues bueno, compártanlo con sus amigos, denle un buen me gusta, síganme en mis redes sociales, ahí luego subo cositas, fotos, y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Mi nombre es Miguel, así que hasta luego. ¿Qué?